hablé de seguir y que vamos a hablar conjunto, desaparecieron las manos, las caras, las risas. Joel dejó de llorar, Micaela dejó de aplaudir. Buenísimo. ¿Cómo nos entendemos? Bueno, hasta ahora vimos los conjuntos que tenían elementos sueltos, digamos, entre comillas, lo de suelto, ¿no? Las vocales, los números, etcétera. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el tema de conjunto de partes. Dado un conjunto de A, perdón, un conjunto A se llama conjunto de partes de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A. ¿Sí? Esa es una P así medio rara, una P medio P cursiva es la notación. Entonces, por ejemplo, a ver si hay un, a ver. Bueno, entonces, si yo tengo un conjunto A, la idea es armar con los elementos de ese conjunto A todos los subconjuntos que puedo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían? Vacío seguro, porque el vacío está incluido en A. O sea, lo que tengo que armar es todos los subconjuntos de A y todos los subconjuntos de A van a ser elementos de partes de A. ¿Sí? Entonces, un candidato firme es el vacío, porque es un subconjunto de A. Otro candidato firme es el mismo A, el mismo conjunto A, porque todo conjunto está incluido en sí mismo. Entonces, el vacío pertenece a partes de A. Ojo, no se equivoquen con el lenguaje, ¿no? Con la escritura, porque yo no digo vacío está incluido en partes de A. El vacío es un subconjunto de partes de A. Perdón, vacío es un subconjunto de A y es un elemento de partes de A. Por lo tanto, hay que decir que vacío, acá está mi cursor amarillo, que vacío pertenece a partes de A, al igual que A pertenece a partes de A. Por lo tanto, el conjunto partes de A siempre es distinto de vacío. Una primera consecuencia, ¿no? Si n, un número natural, es el número de elementos de A, el número de elementos de parte de A es 2 a la n. Se verán ejemplos del trabajo práctico número 1. Es decir, si por ejemplo el conjunto A tiene elementos 1 y 2, ¿cuáles son los subconjuntos que puedo formar ahí? 4 en total. El vacío es 1, el conjunto que tiene elementos, el 1 es otro, el conjunto que tiene elementos, el 2 es otro, y el conjunto que tiene elementos 1 y 2 es el otro, o sea, 4. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de vuelta? Se me cortó Si la voz. si A tiene elementos 2, ¿sí? Como en este caso, el conjunto A tiene elementos 1 y 2, si A tiene elemento 2, ¿sí? La cantidad de elementos de partes de A es 2 a la n, o sea, 2 al cuadrado sería. ¿Sí? Por ejemplo, si A tiene 3 elementos, ¿cuáles son los posibles elementos de partes de A? El vacío es 1, el que tiene elemento 1 es otro, el que tiene elemento 2 es otro, el que tiene elemento 3 es otro. Hasta ahí ya son 4. El que tiene elementos 1 y 2, 5. El 2 y 3, 6. El 1, 3, 7. Y el mismo A, 8. Es decir, que si hay un conjunto que tiene 3 elementos, parte de A es 2 al cubo, o sea, 8 elementos. No confundan porque partes de A no es lo mismo que partición de conjunto. ¿Sí? ¿A qué se llama partición de conjunto? Sea A un conjunto no vacío,
y P un conjunto formado por algunos, no todos, subconjuntos de A. Partes de A estaba formado por todos, ¿eh? Pero en la partición no necesariamente. Si en la partición están algunos subconjuntos de A, que verifican estas tres condiciones que están acá. Todos los elementos de P son no vacíos. O sea, no puede estar el conjunto vacío dentro, digamos. Si la intersección de todo par de elementos de P es no vacía, si la partición es no vacía, entonces dichos conjuntos son iguales. Dicho de otra manera, la intersección de todos los subconjuntos, si es que es una partición, entonces la intersección tiene que ser vacía. ¿Sí? No puede haber conjuntos que tengan intersección, si no, no es una partición. Y la unión de todos los subconjuntos de P, de esa partición, tiene que ser A. ¿Sí? Profesor, Veamos disculpe. Sí. ¿Puede volver a explicar el punto 2, por favor? Ya voy a explicar a partir de ejemplos, que es lo que vamos a ver acá. Ah, bueno, muchas gracias. No, no es nada. Con el ejemplo, fíjate que te va a quedar más claro. Bueno, sea el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y tenemos esta P1, P2, P3 y P4 para ver si son intersecciones o no. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, P1 no es partición de A, pues el vacío pertenece a P1. Y fíjense que la primera condición es que todos los elementos de P son no vacíos. Por lo tanto, si en P1 tengo el conjunto vacío, P1 no es una partición porque no cumple la condición 1. ¿Sí? P sub 2 tampoco es una partición de A. ¿Por qué razón? Porque acá tengo P sub 2. La unión entre estos dos subconjuntos de P sub 2, P sub 2 tiene dos subconjuntos. El que tiene los elementos 1 y 2 y el que tiene el elemento 4. Si yo hago la unión entre 1, 2 y 4, la unión es 1, 2 y 4. Me falta el 3. Porque en A está el 1, el 2, el 4 y también el 3. Por lo tanto, como la unión de estos dos subconjuntos es distinto que el conjunto A, falla la condición 3. Tampoco es partición. Veamos P sub 3. ¿Qué es P sub 3? Al conjunto, al conjunto. P sub 1 le quitamos el vacío. El conjunto que tiene como elemento al vacío. O sea, en esta P sub 1 que está acá, le saco este subconjunto vacío. Y me va a quedar 1, 2, 1, 3 y 4. ¿Sí? Bueno, entonces, como 1, 2, intersección 1, 3 y 4, no es vacía. Ahí está, señorita, lo que usted pregunta. La intersección entre el subconjunto 1, 2 y el subconjunto 1, 3 y 4 ¿es vacía? No, porque el 1 se repite en ambos conjuntos, por lo tanto forma parte de la intersección. La intersección entre 1, 2 y 1, 3 y 4 es el 1. Y la intersección de cualquiera dos subconjuntos de la partición tiene que ser distinto de vacío. La intersección tiene que ser vacía. En este caso, la intersección no es vacía, porque está formada por el 1. Entonces, ¿qué es lo que falla?
falla la condición 2 y no es una partición. ¿Sí? En el último ejemplo, Una pregunta, profe. ¿cuál es la pregunta? Si el 1 no estuviese repetido, ahí sí sería. No sé si sería ese el caso, digamos, pero lo que hay que buscar es que la intersección sea vacía. Y acá en este caso sacamos el 1, sí, la intersección es vacía, pero por ahí cambian otras cosas, se agrega el vacío o algo así, o sea, no se puede hacer así generalizaciones muy... Hay que tener en cuenta las tres condiciones, eso le quiero decir. Ok. Más que si el 1 está o no está, lo que tiene que ocurrir es que cualquiera dos subconjuntos que yo tome tiene que dar intersección vacía. Ok. Profe, ¿Alguien me está hablando? profe, ¿y P sub 4 sería partición o no? No hablé todavía de peso 4, es lo que dice lo que estoy por Ah, explicar ahora. ah. Bueno, entonces en el caso del último de peso 4, teníamos que el conjunto A, formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y P sub 4 tiene como subconjuntos el 1, 2, el 3 y el 4. Esta sí es una partición, porque todos los subconjuntos son distintos de vacío. El vacío no está acá. La unión del subconjunto 1, 2, el 3 y el 4 me da 1, 2, 3 y 4. O sea, el mismo conjunto A. Y si yo, por ejemplo, hago la intersección entre el primero y el segundo, esa intersección me da vacía. Entre el segundo y el tercero, me da vacío. Entre el primero y el tercero, me da vacío. Es decir, todas ¿cómo es? Las intersecciones me dan vacías. Cuando las intersecciones no son vacías, cuando se tratan de conjuntos iguales. ¿Sí? Si estoy hablando de conjuntos iguales, las intersecciones no son vacías. Pero yo siempre hago la intersección entre conjuntos distintos. Y la intersección entre conjuntos distintos me tiene que dar vacío. Bueno, esto solamente lo vamos a tomar como una definición, porque lo vamos a usar más adelante, la definición de par ordenado y de ternas ordenadas. Un par ordenado, como ves lo que dice mi cursor amarillo acá, lo que marco con el cursor, se escribe entre paréntesis y se nombra dos elementos. El primer elemento del par, una coma, y el segundo elemento del par ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque el par AB no es lo mismo que el par BA. ¿Sí? ¿Cómo se define un par ordenado? Como un conjunto, es un conjunto de conjuntos en realidad. ¿Sí? La primera componente es A y la segunda componente el conjunto formado por el elemento B, segundo elemento, digamos. Esto es muy sencillo de ver, ya vamos a trabajar después con pares ordenados, ternas ordenadas, cuando veamos relaciones entre conjuntos. Cuando dos pares ordenados se dicen que son iguales, cuando la primera componente del primero es igual a la primera del segundo, y cuando la segunda del primero es igual a la segunda del segundo. Es decir, dos pares ordenados son iguales cuando tienen los mismos primeros elementos y los mismos segundos elementos. ¿Sí?
Lo mismo pasa con las ternas ordenadas. La terna A, B y C, en ese orden, es el conjunto formado por tres conjuntos binarios, o sea, con dos elementos. La A con el 1, la primera componente con el 1, la segunda con el 2, la tercera con el 3. ¿Cuándo dos ternas son iguales? Cuando las primeras componentes son iguales, las segundas componentes también son iguales y las terceras componentes también son iguales. Tenemos par ordenado cuando hay dos elementos, ternas ordenadas cuando hay tres elementos y después tenemos n uplas. Si son, por ejemplo, de 4 elementos, la 4 upla, la quintupla, la sextaupla, en el caso de 6 y así sucesivamente. ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿puede Sí. explicar de vuelta? ¿Qué es lo que necesita que explique de vuelta? Profe, Perdón, yo no entiendo no, la notación esa que dice A1, B2, C3. ¿Por qué están el 1, el 2 y el 3, digamos? porque uno de primera componente, el 2 de segunda componente, el 3 de tercera componente. Pero no son elementos de esos conjuntos, ¿o sí? Sí, son conjuntos formados por los elementos 1, 2 y 3, pero uno hace referencia al primer elemento, 2 al segundo Ujú. y 3 por tercer elemento. Por eso no están, por ejemplo, 5, 6, 7, sino 1, 2 y 3. Sí. Gracias. En realidad, la definición es un poco rigurosa, complicada, pero en la realidad es más sencillo saber lo que es un par ordenado o una terna ordenada. ¿Estamos? Bueno, producto cartesiano. Y acá empezamos a trabajar con pares ordenados y ternas ordenadas y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos producto cartesiano? Sean A y B dos conjuntos. Hay un micrófono encendido. Se llama producto cartesiano de A por B al conjunto de todos los pares ordenados, y por eso vimos la definición de par ordenado antes, cuya primera componente es un elemento de A y segunda componente es un elemento de B. Entonces, al par ordenado al producto cartesiano entre dos conjuntos A y B, lo vamos a escribir A por B. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar formado ese producto cartesiano? Va a ser un conjunto formado por pares ordenados. ¿Vieron cómo estábamos avanzando ya con esto? Estuvimos viendo conjuntos de elementos sueltos, como por ejemplo números, letras, vocales, etc. Recién vimos conjuntos cuyos elementos son conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la partición. ¿Sí? Y ahora vemos conjuntos cuyos elementos son pares o ternas ordenadas. Y estamos hablando de producto cartesiano. Por ejemplo, A por B, así se lee, o A producto cartesiano B, conjunto formado por todos los pares ordenados, cuya primera componente, o tal que la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. Si C también es un conjunto, el producto cartesiano entre los tres conjuntos A, B y C, A por B por C, va a ser otro conjunto, pero formado en este caso por una terna ordenada, cuya primer componente pertenece al primer conjunto que es A, y la segunda componente pertenece al segundo conjunto que es B, y la tercera componente pertenece al tercer conjunto que es C. Si hay un producto cartesiano de un conjunto A por sí mismo, lo denotamos A cuadrado. Y si hay un producto cartesiano de tres conjuntos por sí mismo, lo notamos como A cubo. En general, A por A por A por A, n veces, con n natural, siendo un número natural, se denota como A a la n. ¿Sí?
y el producto cartesiano de A consigo mismo n veces. Algunas propiedades del producto cartesiano. La primera, A por B es distinto de vacío, si y solo si A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. La segunda propiedad dice que el producto cartesiano A por B es distinto del producto cartesiano B por A. Es decir, el producto cartesiano no es conmutativo. Y la tercera propiedad dice que A por B por C es distinto de A por B con C asociado. Entonces vamos a demostrar las propiedades. Bueno, fíjense esta primera propiedad. A producto cartesiano B es distinto de vacío si y solo si A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. Acá tenemos una doble implicación. Tenemos que demostrar una doble implicación. Esa doble implicación la demostramos a partir de dos implicaciones simples. O sea, esta doble implicación es la conjunción de dos implicaciones simples, como vimos ya cuando vimos lógica. Por eso es que A por B distinto de vacío, entonces A distinto de vacío y B distinto de cero, vacío, perdón. Esa es una implicación en conjunción y en conjunción con la otra implicación. Una es la implicación de izquierda a derecha y la otra es la implicación de derecha a izquierda. Bueno, primero vamos a demostrar la implicación de izquierda a derecha. ¿Sí? Es decir, si A por B es distinto de vacío, entonces A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. La demostración es sencilla porque si A por B es distinto de vacío, significa que existe un par ordenado X y perteneciente a A por B. Es distinto de vacío, de conjunto. Entonces hay un par ordenado que pertenece a ese conjunto. Porque acuérdense que el producto cartesiano se definía a partir de pares ordenados, ¿no? Entonces, por definición del producto cartesiano, si X y pertenece a A por B, significa que el primer elemento pertenece al primer conjunto, es decir, X pertenece a A, y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto, es decir, Y pertenece a B. Entonces, si X pertenece a A e Y pertenece a B, claro está que que A es distinto de vacío porque tiene un elemento X y B es distinto de vacío porque tiene un elemento Y. ¿Sí? Con lo cual queda demostrado. En el otro caso, la implicación de derecha a izquierda, supongamos ahora que A es distinto de vacío y B es distinto de vacío. Entonces, si eso pasa, existe X perteneciente a A porque A es distinto de vacío y existe Y perteneciente a B porque Y es distinto de vacío también. Luego, si X es un elemento de A e Y es un elemento de B, X y es un elemento del producto cartesiano A por B. Y si el producto cartesiano tiene un elemento, significa que el producto es distinto de vacío, con lo cual queda demostrada la propiedad, ¿no? Porque esa doble implicación hemos demostrado a partir de dos implicaciones simples, digamos. Una de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. La otra propiedad es que A por B es distinto del producto cartesiano B por A, es decir, que el producto cartesiano no es conmutativo. Y para eso, lo que hay que probar es que el valor de verdad
de la proporción A por B igual a B por A es 0. Hay un micrófono encendido. Por favor, Antonella, puede silenciar el micrófono. Le escribí al chat privado, pero parece que ella no está mirando la pantalla de su computador. Gracias. Bueno, entonces el valor de verdad de A por B igual a B por A es igual a 0. O sea, A por B igual a B por A es falso. Bueno, entonces tenemos un conjunto que tiene elemento 1, el A, y un conjunto B que tiene elemento 2. El producto cartesiano A por B, por definición de producto cartesiano, el primer elemento pertenece a A y el segundo a B. Es decir, el producto cartesiano A por B es el conjunto unitario que tiene elementos 1 y 2. Y el B por A tiene elementos 2 y 1. Entonces, como los pares 1, 2 y 2, 1 son distintos, porque por definición de igualdad de pares, dos pares son iguales cuando tienen sus primeras componentes iguales y sus segundas componentes iguales. En este caso no tienen primeras componentes iguales y segundas componentes iguales. Por lo tanto son pares distintos. El 1, 2 y el 2, 1 son pares distintos. Eso significa que A por B y B por A son conjuntos distintos. O sea, el producto cartesiano no es conmutativo. Y la última también, otra propiedad, que A por B por C es distinto de A por y B por C asociados. Para eso damos un ejemplo. Sea A el conjunto que tiene elemento 1, B el conjunto que tiene elemento 2 y C que tiene elemento 3. El producto cartesiano A por B por C es el conjunto que tiene solamente una terna. El primer elemento de la terna es un elemento de A, el segundo elemento es un elemento de B y el tercer elemento de la terna es un elemento de C. B por C, el conjunto B por C, es el conjunto formado por un par ordenado o dupla. El primer elemento es un elemento del primer conjunto, que en este caso es B, que es 2. Y el segundo elemento es 3. Entonces, el producto cartesiano A por B por C es el conjunto formado por un par ordenado, cuya primera componente es el 1, y la segunda componente es el par 2, 3. ¿Sí? Entonces, como A por B por C es una terna y A por asociados B por C es un par ordenado, nunca una terna puede ser un par ordenado. Porque un par ordenado tiene dos elementos y la terna tiene 3 elementos. Por lo tanto, ese es un ejemplo que dice que A por B por C es distinto de A por B por C asociado B con C. Es decir, el producto cartesiano no es asociativo tampoco. No era conmutativo, no es asociativo. En estos casos, estos ejemplos que muestran la falsedad de una afirmación, estos ejemplos que muestran que una proposición es falsa, se llaman contraejemplos, ¿sí? Y tienen la fuerza de una demostración, ¿sí? Es decir, que cuando uno quiere probar que una afirmación es falsa, si encuentra un contraejemplo, con eso es suficiente, ¿ya? Bueno, con esto terminamos el tema 1, como era la idea. Profe, entonces contraejemplo significa lo mismo que demostración. No, no significa lo mismo, porque el contraejemplo es un caso de demostración.
Hay otros casos de demostración, por ejemplo, un método de demostración deductivo, un método de demostración por analogía, método de demostración por reducción al absurdo, que vamos a ir viendo a medida que ustedes avancen en el cursado, digamos. Pero no es lo mismo porque es un caso nomás. El contraejemplo es uno de los casos de demostración que existen. Ah, bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, a pesar de que yo les estuve elogiando mucho la organización, sinceramente, en todo momento, desde que empezó la clase hasta que terminó, ahora termina, ¿no? En todo momento habían personas entrando y saliendo, pero minuto a minuto, ¿no? Yo no sé si ustedes veían la pantalla, yo sí veía. Por ejemplo, dice